¿Qué separa a los Estados Unidos del ambiente de tensión que se vive actualmente de cara a las elecciones que serán en las próximas horas de una guerra civil? Se habla y mucho sobre esto. Basta ver artículos de diversas fuentes. Hace poco me encontraba con uno de Euronews para ir más al grano. Y hablaban ya sobre una sensación, una percepción de que habrá guerra civil. Los propios votantes dicen en este medio, ven este panorama cada vez más cercano. Las elecciones en Estados Unidos, insisto, serán en las próximas horas. Donald Trump contra Kamala Harris. Para muchos esto va a ser histórico, se va a dar una victoria muy, pero muy, digamos, casi por detalles minúsculos, ya sea de uno u otro candidato. ¿Quién de los dos se la lleva y qué se le viene a Estados Unidos a partir de este nuevo momento? Hablaremos de esto con un invitado de lujo, analista internacional, él, por supuesto, usted ya lo debe reconocer, el señor Fernando Moragón, quien nos acompaña a horas del inicio de la contienda electoral. Fernando, bienvenido a tu casa, a Prensa Alternativa. Hola Enzo, pues nada, aquí desde Madrid, esperando que elijan un nuevo emperador, aunque luego hablaremos tranquilamente. Hombre, es importante que elijan un emperador o otro, pero tampoco es tan importante porque al final hay unas ciertas, llamémosle finamente, políticas de Estado, es decir, políticas del Deep State, del Estado profundo, que esas, da igual quién esté, tienen que cumplirlas sí o sí. Y bueno, por eso digo. Pero bueno, ahora entraremos en detalle de todas estas Claro, cosas y algunas más. claro que sí, Fernando. Guerra civil, esas dos palabritas han estado dando vueltas, pululando en los últimos meses. Yo no sé si estos señores de Euronews quieren echar leña, ¿no? O prender más fuego, pero en verdad, hablar de este panorama a estas alturas ya no es tan descabellado. Se habla mucho de una sensación de inestabilidad en la sociedad estadounidense, de mucho temor a lo que pueda pasar una vez que concluyan las elecciones, ya sea por la posición de uno u otro candidato y sobre todo lo polarizado que está Estados Unidos. Quizás la pregunta ahora, sí, es importante saber quién ganará, pero la pregunta también sea, ¿y qué va a pasar en el día después de, ¿no? De que termine el periodo electoral? ¿Cuál va a ser el panorama una vez que concluyan las elecciones? Histórico es. La pregunta es, ¿la historia puede tener capítulos felices como capítulos infelices? ¿Será este un capítulo infeliz en la historia de los Estados Unidos? Estamos a puertas de una semana trágica y lo que venga después, no voy a decir puntualmente, ¿no? Que habrá manifestaciones violentas en las calles porque nadie sabe lo que puede ocurrir, pero no se habla de casualidad o en vano sobre la posibilidad de una guerra civil. Se ha hablado mucho de esto en las últimas semanas, últimos meses. No corresponde a un invento de nadie. En verdad, hay una sensación de que la sociedad estadounidense camina por el filo de la cornisa. Fernando, impresiones de las próximas elecciones, que serán en las próximas horas, insisto, y lo que se le viene a los Estados Unidos a partir de esto. Sí, lo que se nos viene a los demás, porque como es el imperio, es decir, pues lo que pasa allí nos concierne a todos. Pero bueno, a ver, yo lo primero que diría es que lo más probable, bueno, lo primero que diría, no es eso, lo primero que diría es que hacer una predicción, bueno, una predicción, ni siquiera eso, hacer una especie de previsión de lo que puede pasar es dificilísimo, por no decir ahora mismo casi imposible, dado que una de las cosas que vengo diciendo, y bueno, y diciendo mucha gente, desde que empezó el proceso electoral, antes incluso de las primarias, es que en Estados Unidos en este año puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, a partir de ahí, eh, todo es posible. O sea, yo no descarto ningún escenario, incluso los que sean más aparentemente improbables. Y eso es lo primero que hay que decir. O sea, que ahora mismo todo está abierto y desde el escenario de la guerra civil hasta otro cualquiera, ya hablaremos de varios de ellos, pues todo es posible. Incluso un golpe de Estado dentro de Estados Unidos, un golpe de Estado blando. Es decir, no digamos a la antigua usanza, sino a través, por ejemplo, de, bueno,
de algún pretexto que les sirva al actual gobierno demócrata para de alguna manera prolongar debido a una situación de extrema crisis. ¿Qué es una situación de extrema crisis? Pues otro Pearl Harbor, otro 11 de septiembre, es decir, un gran acontecimiento con muchos muertos, tiene que haber, claro, norteamericanos, que evite la derrota de los demócratas y que, entre comillas, obligue a suspender el resultado de las elecciones o la situación porque un gran enemigo ha hecho un ataque, entonces ante eso no podemos, digamos, tener una situación de transición, bueno, que sería una cosa terrible, ¿no? Y en medio de una guerra. Que tiene más posibilidades en caso de este escenario, que ya digo, que puede ser uno de los muchísimos que hay. Pues sería Irán. ¿Por qué? Porque no tiene armas nucleares. Está claro, porque Rusia y China no, que tienen armas nucleares. Es decir, pero vaya, Irán es suficientemente grande, es un enemigo suficientemente importante para que se lo pueda colocar como el malo de la película y los norteamericanos puedan decir, no, es que nos atacan Irán y tal, y además con eso enlazarían con el tema de Israel. Es decir, que, que también ese es un escenario posible, es decir, un autogolpe por parte de los demócratas, blando, es decir, sin grandes estridencias, a través de mecanismos relativamente legales que perpetúen un gobierno demócrata y que de alguna manera anulen o pospongan o aparte los resultados electorales en el caso de que pierdan los demócratas, claro. Hay que decir que no olvidemos que son los demócratas los que están en el poder y son los demócratas los que tienen más capacidad ahora mismo, y además los que tienen mayor soporte de grandes empresas, etcétera, de los que mandan de verdad, para hacer este tipo de cosas en general, aunque luego en cada estado el gobernador y tal pues tiene muchas prerrogativas para hacer también todo tipo de chanchullos y de triquiñuelas, ¿no? Pero esta sería una de las opciones. Es decir, entre otras cosas porque es una opción que se ha utilizado mucho en Estados Unidos. Hemos citado el 11 de septiembre, hemos citado Pearl Harbor, pero podemos citar la guerra de Cuba con el tema del hundimiento del Maine, el famoso hundimiento del Maine, que no fue hundimiento, es decir, que fue provocado por los propios norteamericanos para justificar la entrada de Estados Unidos en la guerra de Cuba y además con una campaña periodística brutal que sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero que se hacía justamente para permitir esa intervención entre creo que era el Randall Hearst, es decir, el que luego el famoso magnate no, Randall Hearst no, yo creo que era el personaje que luego es lo que harían con Ciudadano Kane, la famosa película de Orson Welles. Es decir, no me acuerdo ahora quién era el magnate de los medios de comunicación que, digamos, hizo propaganda a favor de la guerra de Cuba y que al final, pues, bueno, lo consiguió. Bueno, que me rollo, el incidente del Golfo de Tonkin, en fin, que es que hay muchos. O sea, que no sería ninguna novedad. Aquí tenemos dos opciones en principio. Yo creo que tanto si gana Kamala Harris como si gana Trump, me da igual, no van a reconocer uno o el otro o la otra, es decir, no van a reconocer la victoria del contrario. Esto va a empezar. Primero. Luego, segundo, yo creo, visto lo visto en las últimas elecciones y demás, y en situaciones así de tensión, como fueron las elecciones pasadas, en las que ganó Biden, y con recuentos que se hicieron al final, se tardó muchos días hasta que se dio por bueno un resultado en los estados que están ahí un poco, digamos, en medio y que no están definidos de un lado o de otro y que pueden caer
en cualquiera de los dos lados, republicanos o demócratas. Con lo cual, esos estados que están más disputados son en los que se va a decidir, y hay como la diferencia, en principio, suponemos que va a ser escasa, pues hasta el final no vamos a tener resultado, con lo cual yo creo que la noche electoral famosa, no, vamos a irnos a la cama o despertarnos, depende de donde estemos, es decir, sin un presidente como pasó la otra vez. O con uno de ellos diciendo que todavía queda mucho por ver, que no se han contado todas las papeletas. En No todo olvidemos. caso, Fernando, es poco probable, disculpa, que, o sea, Sí. a la luz de los hechos, se hable de una victoria holgada, ¿no? Digamos que cuando se haga el recuento, se ve una ventaja abrumadora de un candidato al otro, ¿no? O sea, más allá de que, insisto, nosotros no creemos en las encuestas, pero a la luz de los hechos, la percepción es casi palpable, ¿no? Que esta va a ser una definición casi por una nariz, ¿no? Se habla mucho de este escenario. Más allá del sondeo nacional que elaboran en Estados Unidos, que algunos hablan de una victoria de Kamala, entre comillas, ¿no? Porque una cosa es la preferencia del electorado en general y otra que esto se pueda traducir en los votos electorales, en las victorias por estados, que no necesariamente van a reflejar la elección general de los ciudadanos estadounidenses. Pero sí, Fernando, lo que sí parece claro, no sé si compartes conmigo, es que esto va a ser algo que se resuelva por detalles mínimos, ¿no? O sea, hablamos de un hecho histórico, casi parecido a lo ocurrido en 2004, por ahí, pero hablamos de un momento histórico. Algo que se decida, insisto, y que al ser tan cerrado va a provocar un escenario realmente dantesco, ¿ah? Esto va a ser inconformidad por donde se le vea, ¿no? Me pregunto si es que vamos a ver reacciones como las que se dio en América Latina, en algunos líderes que cuestionaban el triunfo de Nicolás Maduro y pedían que se publiquen las actas, ¿no? No sé si veremos algo No, parecido, no lo no creo, creo. pero va a ser muy, muy reñido, Fernando. Eso sí creo que podemos deducirlo, y tú lo has dicho, ¿no? Probablemente mañana martes pueda salir un primer informe, pero no va a ser decisivo. Ya digo, mañana, lo más probable es que mañana no tengamos todavía presidente. Cuando ya se hayan cerrado los colegios electorales, se vaya haciendo el conteo. No olvidemos que además encima, bueno, a ver, Estados Unidos nunca ha sido una democracia y ahora menos. Y el sistema que tienen es todo menos democrático, porque entre otras cosas provoca de vez en cuando que pueda existir la perversión de que gane el candidato menos votado. Que dice, vamos a ver, ¿qué es esto de una democracia en la que gana el candidato menos votado? A ver, que me lo expliquen, porque no, esto no hay que lo entienda. Pues sí, desgraciadamente esto sucede en muchas democracias, incluida la española, la británica. Es una cosa muy, muy divertida esto de que gane el candidato menos votado. Pero bueno, es lo que le pasó con Trump. Trump sacó menos votos como tales, es decir, de los ciudadanos, que Biden. Y pasó también en el caso de Bush hijo, que sacó Al Gore más votos que Bush hijo. Bueno, a ver, ya vimos, o sea, tenemos precedentes. En el caso de las elecciones del 2000, cuando ganó Bush, estuvieron como mes y pico, no me acuerdo ya, pero mucho tiempo, haciendo recuentos y recuentos y recuentos en el estado de Florida, que era el decisivo, y al final quien eligió el presidente de Estados Unidos no fueron los votantes norteamericanos, fue el Tribunal Supremo. Ahora mismo, si se llegara a algo parecido, que tuviera que decidir el Tribunal Supremo, pues en principio, en teoría, debería ser más favorable a Trump, porque esto es pura casualidad. El Tribunal Supremo, también otra cosa muy democrática, es que los cargos sean vitalicios. Es una cosa que me encanta. O sea, que no sean una vez, y que además, una vez que te eligen para el cargo, es para toda la vida. Es una cosa de lo más democrática, ¿no? Bueno, pues los presidentes de Estados Unidos tienen la potestad de poder elegir a los miembros del Tribunal Supremo. Pero como son vitalicios, hay que esperar o a que se muera uno, o a que esté tan mal el hombre ya, o la mujer y tal, esté hecha polvo, es decir, pues diga, no, me retiro porque ya no puedo, vamos, estoy fatal, estoy como Biden. Y en eso tuvo la suerte Trump de que durante su mandato, creo que fueron 2 o 3, no recuerdo bien, pero 2 seguro, pues fallecieron o tuvieron que retirarse porque ya estaban fatal. Y pudo nombrar a pues eso, 2 o 3
miembros del Tribunal Supremo, que evidentemente pues nombra siempre a alguien que te sea más o menos de tu cuerda favorable, no vas a coger uno del contrario. En ese sentido, pues tendría más posibilidades, a priori. Pero bueno, en Estados Unidos se mueven muchas cosas. Luego otra cosa que es que es importante porque, claro, no olvidemos que esto no es una elección directa. O sea, los electores, o sea, las personas, los votantes, eligen a los electores, es decir, a los que se encargan ¿cómo se llama? El comité de electores que elige al presidente. O sea, se elige a través de unos señores que son elegidos en las elecciones de cada estado y excepto en 2 estados, que es proporcional, el resto el que gana se lo lleva todo. Es decir, si yo gano en California, por ejemplo, bueno, yo, tal, pues si Trump gana en California, aunque sea por un voto a Harris, aunque sea por uno, todos los delegados de California, que son una barbaridad, se los lleva Trump, se los lleva el ganador, o se los lleva Harris, aunque sea por uno. Mientras que en otro estado puedo ganar de tal manera, a más, por mucha diferencia, pero como tiene menos delegados y como el que gana se lo lleva todo, pues perfectamente ahí en uno puedo ganar con mucha diferencia y me lo llevo de calle, y en otro puedo perder por uno y gana al contrario. Y al final, pues pasar lo que pasó, que es que tengo yo más votos reales que el que ha ganado. ¿No? Estas perversiones las Es vamos a una, ver muchísimo. es Y una- con lo cual, y luego yo creo que, ya digo, casi seguro, dentro de lo que cabe, el que gane no va a reconocer la victoria del contrario. Y va a impugnar las elecciones. Y no va a reconocer la legitimidad del otro. Y a partir de ya tenemos el lío. Uf, Que Dios. puede ser de cualquier tipo. Y esto es importante porque los demócratas, yo casi lo tengo seguro, van a intentar, o ya lo están haciendo, porque no olvidemos, no se vota mañana, se viene votando hace un montón de tiempo, hace un montón de días, a través del voto por correo, es decir, un montón de maneras. De hecho, Kamala Harris ya ha votado. O sea, supongo que por sí misma, no tenemos claro. A lo mejor ha votado por Biden y se ha equivocado. Que vamos, podría ser, o sea, de hecho, hay una escena, yo no sé si la habéis visto, seguro que sí, no me acuerdo dónde es, de qué estado, pero bueno, un señor que se le ve que llega una maquinita de voto electrónico de estas, y entonces le da al botón que pone Donald Trump y tal para presidente y le da y no funciona. Le da y no funciona. Y después de intentar darlo con todas las manos y tal, al final el que sale marcado es el de Kamala Harris sin darlo. O sea, da Trump y sale Kamala Harris. Y dices, hombre, esto, en fin, estas máquinas son un poco sospechosas. Es decir, o sea, que hay casi la idea fundada, ¿no? De que los demócratas van a hacer un pucharazo. En el caso de que vean que están perdiendo, van a intentar, a través de un montón de manipulaciones, hacer un fraude electoral. Casi seguro, vamos. El problema está en que, claro, para hacer un fraude electoral y que no se note mucho, que no sea muy descarado, pues hombre, se lo puedes hacer si lo haces en 2 o 3 estados o en 4, como mucho, si las diferencias son pocas, con lo cual ahí puedes cambiar el voto. Pero claro, si pierdes por goleada y haces un fraude electoral, pues se va a notar mucho para ganar. O sea, lo de Moldavia no. Es decir, no, en Estados Unidos no va a colar. Lo de Moldavia me explico. Es que el candidato de la oposición iba ganando, pero pues vamos, de calle, iba ganando sin problemas con el voto de los ciudadanos de Moldavia. Pero cuando iba como por el 90% por ahí, ¿eh? Que dice, joder, esto ya está hecho. No. Porque entonces entran los votos por correo. Y los votos del correo solo entran los que vienen de fuera. Es decir, los que vienen de la parte, de votos de correo que vienen de la parte de Estados Unidos, Unión Europea, países anti-Rusia, países pro presidente actual, Maya Sandu, y pro occidentales, ¿no? Y ese voto de exterior es el que dio la vuelta al resultado, con la curiosidad de que medio millón de moldavos viven en Rusia. Estos que viven en Rusia, evidentemente, no son pro-occidentales, si no, no vivirían en Rusia. Y estos apenas les dejaron votar, porque solo les dieron 10.000 papeletas. Para 500.000,
y solo abrieron un par de efectos electorales. Pues si esto, algo así, bueno, más sofisticado, porque pueden hacer muchas más trampas de todo tipo, lo pueden hacer los demócratas y lo van a hacer, pero tiene que ser no muy descarado, o sea, no que de buenas a primera vaya Trump ganando con un 60% del voto en tal estado y el último 10% le dé la vuelta, pues se va a notar. Kamala Harris, es decir, que ahí Houston tenemos un problema. Y esto, pues vamos, lo van a intentar porque no olvidemos que, en principio, los demócratas no están dispuestos a perder. Ya lo hemos visto con estos atentados un tanto, en fin, fallidos contra Trump, que tienen toda la pinta de, en fin, de no ser hechos por un lobo solitario, sino que hay por lo menos una connivencia. Digamos que se han facilitado las condiciones a ese lobo solitario para que pudiera hacer su trabajo, por decirlo suavemente. Es decir, que ya se ha visto que lo han intentado de todo. Y, por lo tanto, esta lucha no va a terminar cuando salga uno diciendo, he ganado. No, no, no. Porque Trump no va a aceptar que le roben, según su punto de vista, la presidencia una segunda vez. Es decir, después de que en las elecciones pasadas él denunció que había habido un fraude, que le habían robado la presidencia y tal, las elecciones, pues obviamente ahora que en principio está más claro aparentemente de que Trump va a ganar y de que tiene todo de su parte, pues hasta las casas de apuestas le dan un ganador, y lo de las apuestas es importante porque la gente que apuesta allí no solo es el señor que va allí a apostar unos dólares, es que hay grandes, es un gran negocio y hay grandes, digamos, centros o grandes personajes o empresas que apuestan. Es decir, o sea, y que tienen mucha información, con lo cual no, bueno, y se apuestan por unos porque piensan ganar. Es decir, el dinero, no lo apuestas por apostar. Entonces, pues eso, parece que todo, el hecho de que el Washington Post, es decir, que un tipo como James Bezos, que es el propietario del Washington Post, el jefe de Amazon y de muchas cosas más, después de no sé cuántos años, décadas enteras de que no, que siempre se había posicionado a favor del candidato demócrata, no haya hecho un editorial profeso diciendo, no, no, esto es bueno, si no haya pedido el voto para el candidato demócrata en ese editorial, bueno, pues, y haya dicho que no, no, no pido el voto para nadie, cada uno haga lo que quiera y tal, pues eso ya es significativo. Es decir, uy, a ver, esto no lo hace porque Jay Bezos diga, oh, pues no sé, no, me cae mejor Trump, no, 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 no. Esto lo hace por puro interés, porque de alguna manera él tiene información o sospecha o piensa que va a ganar Trump. Y si gana Trump, le conviene reconciliarse con Trump porque muchos de sus negocios y de sus contratos dependen del Estado y por lo tanto del Estado federal, sin ir más lejos. Todos los que tienen todos los temas de contratos espaciales, por ejemplo, o militares. Pero vamos, es decir, que puede que ese movimiento haya sido justamente para reposicionarse y reconciliarse con Trump porque piensa que gana Trump. Y no dejarle todo el espacio al señor Elon Musk, que ahora mismo es el gran beneficiario de un triunfo de Trump. Y no olvidemos, Elon Musk y James Bezos en muchos ámbitos, entre ellos el espacial, son competidores absolutamente enfrentados y a cara de perro. Luego, este tipo de pequeños indicios, bueno, te pueden dar la idea de que, vale, parece que Trump es el que en teoría va a ganar, pero todo es posible. Y a partir de ahí, otra de las opciones que hay es claramente lo de la guerra civil. Es que esto ya lo vimos, el pulso que le echó el gobernador de Texas al gobierno federal en enero. Pero es que, y lo ganó. O sea, la imagen al final, después de que gana el pulso a los varios días, un vídeo que se hizo muy famoso en ese momento, de que coincidieron, Joe Biden, el presidente, hizo una visita a Texas y se le ve ahí prácticamente en solitario, hablando con 3 o 4
policías federales, y al mismo tiempo Trump, junto con el gobernador de Texas, entrando en una gran carpa, una gran tienda enorme, llena de soldados de la Guardia Nacional Tejana, que obedecen directamente al gobernador, no al gobierno federal, y que desde que empezó el conflicto, el enfrentamiento entre Texas y Biden, o el gobernador de Texas y Biden, pues se dijeron que estaban al lado del gobernador. Y la Guardia Nacional, no olvidemos que la Guardia Nacional en Estados Unidos es un ejército puro y duro. Es decir, que no estamos hablando de una especie de milicia, no. Estamos hablando de soldados con aviación propia, con artillería, con tanques, con todo, con lanzamisiles, es decir. Y de hecho, cuando se produjo esta tensión y la Guardia Nacional se puso del lado del gobernador republicano, pues el problema fue que ya digo, cuando llegaron en esa visita, es decir, al mismo tiempo que Biden, entraban en esa gran carpa Trump con el gobernador de Texas, y todos los soldados que había allí de la Guardia Nacional se levantaron, se cuadraron y se pusieron a sus órdenes, a las órdenes de Trump y del gobernador de Texas. Y mientras Biden estaba por allí hablando con 4 policías federales y no le hacía ni Dios caso más, excepto esos 4 policías federales. Es decir, que la opción de la guerra civil, y cuando hablas con alguna gente, te dicen aquello de que, o la vez que podía hablar con gente que vive allí y tal, y te dicen, no, que es que la gente lo tiene muy asumido. O sea, que puede haber un conflicto civil, que puede haber una guerra civil y que se van a separar. Ojo, uno de los estados, lo digo porque siempre se aparece Texas como el estado más separatista, y es verdad que tienen siempre una cierta historia de separatismo, ¿no? Llamémoslo así, pero ahora mismo, según las encuestas y demás, el estado más separatista es Alaska. Ojo. Es decir, que... Pero sí que ahí se vio como todos los estados republicanos, gobernados por gobernadores republicanos, cómo hicieron piña y salieron en defensa del gobernador de Texas, y ya digo, incluso algunos de ellos mandaron una parte de su Guardia Nacional para apoyar y defender en caso de ataque del ejército federal al gobernador de Texas. Es decir, que ya tenemos más que evidencia de que esto es posible. O sea, no es ya una cosa... Y la No gente lo es, tiene muy asumido. La fractura social que hay es brutal entre unos y otros. sí, no, Entonces, está muy polarizado Estados Unidos y no es una sí, fantasía, no es no, una idea locada de algún guionista de Hollywood, tiene mucho no. sentido. Y hablando de eso, Fernando, llegándolo a este escenario, a ver, ¿qué camino, considerando los dos candidatos, conduciría más rápido o conduciría en todo caso a un escenario tan caótico como el que se está presentando? ¿Una victoria de Kamala o una victoria de Trump? ¿Qué victoria o qué triunfo electoral, digamos, sea la demócrata o republicana, agitaría aún más a la ciudadanía estadounidense? ¿Provocaría que un colapso de inminente pase a ser algo certero, considerando ambas opciones, sea Kamala Harris o sea Donald Trump? Pues es difícil porque en principio parecería que los republicanos, bueno, los trumpistas, que no es exactamente los republicanos, o sea, el trumpismo, digamos, es una corriente, una familia dentro Sí, de los sí. republicanos, aunque ahora mismo tenga el apoyo mayoritario de todos por conveniencia, porque es lo que toca. Pero bueno, esta gente es decir, bueno, son los que más decididos están a que en caso de que pierda Trump van a decir, es otra vez otro robo, tal, salimos a la calle. No olvidemos que es un país que está completamente armado hasta los dientes, con lo cual todo el mundo tiene 5 escopetas y 3 fusiles de asalto, con lo que es muy fácil salir allá a la calle y darte a tiros con el vecino. O sea, que por eso no hay problemas, en el sentido ese. Pero no olvidemos que los demócratas tienen detrás muchos intereses y una agenda
que es contraria, digamos, a lo que defienden los republicanos. Es decir, por ejemplo, historias como la familia tradicional, conservadora, evangélica, tal, es decir, bueno, un poco lo que es la familia típica norteamericana, ¿no?, de hace muchos años, que cada vez existe menos en Estados Unidos. Mientras que los demócratas están esto que se llama difundiendo y son los grandes defensores de la agenda woke, es decir, de todo esto de movimientos relativistas en el sentido de posmodernos, de que no existe ninguna verdad, de que cada uno tiene derecho a considerarse lo que ellos crean por sus emociones y sentimientos. Es decir, que si yo digo que soy una jirafa, pues nadie me puede decir que no soy una jirafa, porque si me lo dicen además estarían ofendiendo mis emociones, mis sentimientos, y que eso sería un delito casi, bueno, y sin casi. Bueno, pues esta agenda LGTBI, trans, bueno, es decir, como dicen algunos, eco-friendly, es decir, ecofeminista también, etcétera. Toda esta gran agenda, que en el fondo, ojo, que no es que uno no pueda ser pueda ser gay ni tal, pero lo que hay detrás del apoyo a estos grupos no es favorecer, digamos, los derechos de estos grupos, que les importan un pimiento, sino es favorecer el relativismo y una agenda que tiene como uno de sus principales elementos la destrucción de la familia. No vamos a entrar aquí porque quiere la destrucción de la familia, pero evidentemente esto no es porque lo diga Biden ni Kamala Harris, que no se enteran de nada, ni Sullivan ni compañía, o Blinken, pero lo quieren quienes financian el Partido Demócrata. Y por eso lo hacen. Desde Soros, que es un gran defensor de estas cosas, hasta, pues bueno, todas las tecnológicas. Uno de los grandes sectores que financia la campaña de Kamala Harris son las grandes empresas tecnológicas, Amazon, tal. Aunque luego Jay Bezos, para tener un pie en un lado y otro en otro, salga en el Washington Post y diga, no, es que yo no pido el voto para nadie, pero le está soltando dinero más fundamentalmente a Kamala Harris. Aunque luego, o sea, estos juegos son muy típicos de Estados Unidos, hasta el punto de que hay muchas grandes corporaciones, bancos, etcétera, que financian a los dos. A uno más, porque es el suyo, pero por si acaso le voy a dar algo al otro por si sale. Así ya lo tengo enganchado. Oye, que te he dado tanto dinero para tu campaña, me tienes que devolver a favor. No olvidemos que esto funciona, lo de los lobbies, que ahí es legal, no es más que una especie de mafia legalizada, es decir, una especie de soborno legal, que es lo que hacen esta gente cuando financia unos candidatos y luego les dice, oye, tanto presidenciales como, no olvidemos que hay elecciones al Congreso. Es decir, que ojo, que no, es verdad que lo importante y tal, la figura del presidente, pero un presidente con un Congreso enfrentado hace poco, tiene poca maniobra y se ha visto en los años que no ha habido mayoría del mismo partido, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y ojo, se elige la Cámara de Representantes entera y un tercio del Senado. Y en el Senado las cosas están ahí unos muy cerca de otros, con lo cual cualquier mínima caída de un par de senadores o 3 o 4, no sé cuántos son, de un lado más que de otro, hace que cambie la mayoría, porque están muy igualados. Y como salga Trump, pero tenga un Congreso demócrata, o salga Kamala Harris y tenga un Congreso republicano, muchas cosas se han acabado. Pero para mí, la clave, si sale Kamala Harris, no hay problema, porque es más de lo mismo. Y en última instancia, no olvidemos que Biden, Kamala Harris, etcétera, vienen, y los que vienen detrás son digamos, del mandato de Obama, del grupo de Obama. Es decir, todos estos estaban en la administración Obama. Entonces, bueno, pues ahí no pasa nada, pero sí, gana Trump, porque son los mismos que ya estaban, más o menos. Tendrá, yo creo, que es un tipo que va más por libre, que es un outsider, es decir, es un tipo que no forma parte de las grandes familias políticas, tanto republicanas como demócratas, de las grandes dinastías, como los Obama, los Clinton, los Bush, es decir, todas estas grandes familias que controlan el poder político, ¿no?
Entonces, bueno, ahí seguramente tendría que pactar, si sale, tendrá que pactar con el Estado profundo, con el Deep State, que es esa burocracia de alto nivel, de altísimo nivel, que conforma el Estado y que hace que es permanente, que ellos están ahí, independientemente de que del presidente que salga y cuando salga el presidente que sea, que nombre a director de la CIA a fulano, director del FBI a otro, o director del Pentágono, o jefe del Pentágono, o secretaria del Departamento de Estado a no, estos son gente que pasa, pero ellos permanecen. Y esa gente tiene unos intereses creados que obliga a que muchas cosas, da igual quién esté, se tenga que hacer. Y ahí tendría que pactar. No olvidemos que la primera presidencia de Trump fue un desastre, entre otras muchas cosas, porque le hicieron la vida imposible. El FBI, por ejemplo, fundamentalmente. Lo que sería toda la gente que estaría dentro de la fiscalía, es decir, de lo que sería, para entendernos, el ministerio el ministerio, digamos, de asuntos, es decir, legales, es decir, de justicia, un poco más o menos. Es decir, porque el fiscal general allí es como el ministro de justicia también. Si tiene el departamento de justicia, forma parte de la que es la fiscalía, ¿no? O él tiene el mismo título, el que es el fiscal general del Estado. Entonces, bueno, pues todos estos y más, que le hicieron la vida imposible, que estuvieron, acordaros de juicios, 1000 juicios por unas cosas, el impeachment, que al final, que sí, que sí no, lo del famoso persecución por el tema de la injerencia de los servicios secretos rusos y de la propaganda rusa y tal, todo este tipo de cosas, que al final se demostró que era mentira, pero claro, ya después, cuando ya no daba igual, ¿no? Y bueno, le estuvieron en el Deep State, el Estado profundo, le estuvo poniendo zancadillas todo el tiempo. Así que si quiere hacer algo, va a tener que pactar con ellos. Y decir, bueno, me dejáis hacer esto y a cambio no toco esto. Le pasó ya con la OTAN. Es decir, si recordamos al principio, cuando estaba en campaña y tal, dijo varias veces que esto de la OTAN no servía para nada y que se lo iba a cargar. Cuando ya salió elegido en el primer mandato, ya lo obligaron a decir, oye, no, la OTAN, no sé, no, esto no te lo puedes cargar. Es decir, vamos, vale, te dejamos que digas que suban tienes que obligar a los europeos a que suban el presupuesto de defensa, eso sí, eso vale, está bien. Que se gaste más dinero en defensa, que gasten el 2% famoso y que nos compren armamento, eso vale. Ahí está el complejo militar industrial, que es otro de los que está ahí decidiendo qué es lo que va a hacer el nuevo presidente. Pero dijeron de disolver la OTAN nada. Y efectivamente cambió. En cuanto llegó a ser presidente, dijo, bueno, no, a ver, no, la OTAN vale, de acuerdo, son unos inútiles y tal, pero vale, permanece, pero que paguen. Si quieren defensa, que la paguen. O sea que vamos a ver, porque al final, vale, sí es importante, sí que tienen diferencias y tal, que si en política exterior, bueno, Trump es más, vamos a por los chinos. A ver, los dos están por ir a los chinos, ¿no? Y salga quien salga de los dos, van a hacer una política anti-China. Está claro. Es decir, aparentemente Trump, por lo menos lo dice más a menudo y lo resalta más, diciendo, yo, mire usted, esto de Ucrania, esto ya no tiene sentido, pues nos estamos aquí gastando un montón de dinero de los contribuyentes y tal, para nada, esto ya está perdido, de aquí no vamos. Si yo hablo con Putin, nos tomamos unos cafés y solucionamos esto en 24 horas, como dijo en su momento, ¿no? Nada, me reúno ahí con Putin, ¿qué pasa, colega? Vladimir, ¿cómo estás? Mira, que la Kamala y el Biden que estaban tontos y mira la que han liado. No te preocupes que yo lo resuelvo. Esto lo que viene a decir, así, coloquialmente, Trump, que evidentemente no va a ser así, pero bueno. Pero bueno, digamos que él estaría más por decir, bueno, lo de Ucrania lo dejamos en un segundo plano, vale, sí, mantenemos ahí que los europeos se encarguen de ello, algo les dejaremos, seguimos allí con nuestra vigilancia, los satélites, la CIA, las fuerzas de operaciones especiales, rearmamos a los europeos, tal, bien, pero sin ir a mucho más allá, ¿no? Aparentemente.
Y Trump estaría más volcado en, aparentemente, me la digo, tampoco son tantas las diferencias como ellos quieren hacernos creer, aparentemente por volcarse más en el conflicto en Oriente Medio y volcarse más en montar un conflicto aún más gordo con los chinos. Y Kamala Harris o los demócratas estarían también, o sea, no es que no quieran meterse con los chinos, que también quieren, y todos los dos bandos saben que el enemigo real, el enemigo número uno no es Rusia, es China. Digamos que los demócratas son más rusófobos y por lo tanto van a seguir diciendo, bueno, vale, sí, no, si nos metemos con China, de hecho ya se están metiendo, ¿eh? La administración Biden ha puesto unas sanciones a los chinos que ya te cuento yo, desde el 100% de aranceles a los coches, pasando por todas las sanciones a las tecnológicas y los microchips, en fin, que no es que hayan sido muy pro-chino, vamos, sino todo lo contrario. Menos invadir China, casi todo lo demás lo han hecho. O Taiwán, casi todo lo demás lo han hecho. Es decir, que bueno, o sea, no pensemos que no. Pero bueno, Trump parece más predispuesto a tomar decisiones más duras contra China y Kamala Harris más predispuesta a continuar también con la guerra al mismo tiempo, con la guerra contra Rusia de desgaste a través de proxies. ¿Que se termina el proxy de Ucrania? Bueno, no hay problema. Ahí tenemos a Moldavia, que está justo detrás en la lista, la activamos y ya tenemos otro proxy. Este pequeñito, pero la puede liar muy gorda. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en eso. Y, ojo, que es una cosa que no se tiene en cuenta. Y que esto es muy importante, ya me callo y me sigues preguntando, si quieres. Y es que, a ver, pase lo que pase, vale, imaginemos que la cosa es relativamente tranquila y que no acaban las tortas. De hecho, una de las cosas que digo ya es que en muchos estados ya estaban allí la Guardia Nacional de cada estado, policías y tal, tomando medidas extremas porque ya preveían, o prevén, mejor dicho, prevén que va a haber disturbios. Gane quien gane. O sea, si ganan un lado, serán disturbios del contrario y viceversa. Pero que ya lo prevén. Así están las cosas y el enfrentamiento entre dos poblaciones o dos partes de los norteamericanos que tienen ya muy pocos elementos en común. Más Sí. allá de la lengua y poco más. Es una Esto ya lo están ruptura. leyendo. Pero Sí, no, sí. lo que te iba a decir brevemente ya te dejo porque Ah, no, y me claro, cuentas claro. tú. Claro que No, sí. es que si no se me va la idea. Es decir, No, pero y es que, ojo, una cosa es la elección, vale, que eso, imaginemos que mañana mismo ya lo sabemos. Vale, y que todo va más o menos bien, y que no hay enfrentamiento, ni guerra civil, no montan golpes de estado blando, nada de esto. Gana quien sea, Harris o Trump, y bueno, alguna protesta, alguna impugnación, y ya está, poco más. Tranquila la cosa. Ya. Pero es que hay otro problema, otra serie de problemas. Y que vale, el que gane, si gana Trump o si gana Kamala Harris, no va a ser presidente hasta el 20 de enero. Ojo. 2 largos meses en el que van a pasar muchísimas cosas. Entre ellas, porque ya lo tenemos, sí, ya se ha producido, el famoso colapso en la guerra de Ucrania, ya se ha producido y se está produciendo en el Donetsk, en el frente sur de Donetsk. Desde que se tomó Ucrania, aquello ha ido incrementándose y ahora la velocidad del desastre cada vez es mayor en constante retirada de las tropas ucranianas y en constante avance de las tropas rusas que salen todos los días solamente en esa parte, en ese sector, a la toma de 2 o 3 aldeas, pueblos, alguna de vez en cuando alguna ciudad. El avance es rapidísimo, algo que para una guerra de posiciones, una guerra de desgaste, no es lo habitual. Se ha producido ese colapso, lo estamos viendo y tenemos un larguísimo mes de noviembre, incluso de diciembre, pero sobre todo de noviembre, donde vamos a ver caer muchas cosas en la guerra de Ucrania. Por supuesto, la guerra está ganada por los rusos, es decir, pero según van a ir avanzando, y no olvidemos, de facto, de hecho, legalmente, no va a haber presidente nuevo o presidenta hasta el 20 de enero. De hecho, aunque ahora lo proclamen o tal, formalmente los electores, es decir, el colegio electoral, que es el que elige, o sea, los señores que son elegidos en cada estado, las personas que son elegidas
para elegir presidente, porque no, como decíamos antes, no es una elección directa, tú no votas al presidente, tú votas a las personas que van a elegir al presidente, que no es lo mismo. Por eso decíamos que lo de la democracia, tú votas un colegio electoral que son unos señores del Partido Republicano y del Partido Demócrata que se presentan, digamos, como avalistas, como personas que si son elegidas van a votar a uno o a otro. Pero no eligen directamente, eligen un colegio electoral. Hasta el punto que algunas veces ha habido gente elegida para votar, para que ese colegio electoral vote a un determinado presidente y que luego no les ha dado la gana votarlo y no lo han votado. Porque no tienen mandato. Es decir, aunque ellos son independientes, pueden votar lo que les dé la gana. Aunque evidentemente se han puesto a esto, son para que en su momento voten a uno o a otro, pero no se elige al presidente. Y esa reunión, que no es reunión física, que es online, digamos, y tal, del colegio electoral para votar, porque son ellos los que eligen, no la gente. La gente elige al colegio electoral. Y el colegio electoral es el que vota quién es el presidente. Y si mal no recuerdo, esa votación, no sé si creo que se hace más o menos a finales de diciembre, no ahora. Que puede pasar muchas cosas y en ese momento el colegio electoral, que es soberano, independientemente de quiénes les hayan votado y para qué les hayan votado, si para votar a Kamala Harris o a Trump, pueden decidir lo que les dé la gana, como si me... Bueno, a mí no me pueden nombrar porque no soy norteamericano. Y que es una de las condiciones, ser nacido allí. Pero si fuera norteamericano me podrían votar. Quiero decir, a un señor de Wisconsin, porque tienen absoluta libertad para elegir al presidente que quieran. Con tal de que cumpla los requisitos, pues eso, haber nacido en Estados Unidos, tener más de 35 años, este tipo de cosas. Pueden hacer lo que les dé la gana. Y esto sí está a propósito, porque como no se confiaba en la democracia, pues digo que Estados Unidos nunca ha sido una democracia, se montó este tinglado del colegio electoral por si el pueblo se equivocaba eligiendo a alguien que no era conveniente. Muy democrático esto, como veis. Es decir, entonces ponemos algo interpuesto entre la elección directa del presidente y ponemos una cosa que se inventaron, que es el colegio electoral. Entonces, tú ya no eliges al presidente, tú votas a los representantes de ese colegio electoral que han sido puestos allí para en cada estado, con sus votos, elegir a un candidato u a otro, que no es lo mismo. Si hubiera alguna cosa de que, uy, este no, ha salido uno que no queremos y tal, que es comunista y tal, estas cosas, o algo así, pues el colegio electoral está para eso, perfectamente para poder decir, pues no, mira, tú has ganado las elecciones, pero no te vamos a votar, porque hay intereses corporativos y demás que no lo permiten, ¿eh? Así que, majete, vamos a votar a otro por ahí y tú te vas a ir a la porra. Esto es legal, quiero decir, o sea, ojo que por eso digo que esto es un poco cachondeo. Bueno, un poco no, bastante cachondeo. Es decir, esto de las elecciones norteamericanas. La realidad supera la ficción, dicen, ¿no? Sí, no, pero bueno, y más cosas. Lo de los caucus ya, eso en las primarias, eso es de traca. Sí. Ahí, en los caucus directamente se reúnen ahí en asambleas de cada partido en diferentes áreas, distritos y tal, del estado donde están haciendo el caucus, y ahí se ponen a debatir entre ellos para intentar convencer a los que van a la asamblea, que son de otro candidato, que vote a su candidato. Después de tirarse un montón de horas ahí discutiendo y poniéndose verdes, pues luego hacen una votación y tal, en fin. Una cosa muy poco clara, lo de los caucus, que yo creo que ni los propios norteamericanos saben muy bien cómo funciona. Eso es cierto. Eso es verdad. Bueno, es una cosa... A ver, yo me acuerdo, para que os hagáis una idea, y esto es comprobable, pero me acuerdo, hace ya en varias elecciones, que como se eligen muchas cosas, aparte del Congreso y del presidente, se eligen gobernadores, hacen referéndums en cada estado sobre 1000 cosas, bueno, pues se eligen un montón de cosas. Bueno, pues un gobernador, había elecciones y había que elegir un gobernador, no me acuerdo qué estado, y ganó un gobernador que estaba muerto. No va de coña, ¿eh? Es decir, es verdad. A ver, era un candidato, pero el candidato cuando ya empezó, pues no sé, en la campaña electoral ya final, la recta final, se murió. Bueno, pues siguieron votándole. Y ganó.
Es verdad. Es una de esas No, historias que, dices, hombre, pues esto, en fin, no sé. ¿Qué le van a no, poner? Momificado ahí de gobernador y van a interpretar sus designios. O sea, que ya digo que lo de Estados Unidos es que, claro, que esto es una democracia. Madre mía. sí, y estamos de acuerdo en eso, Fernando, y lo llamativo es que después este sistema democrático, que por supuesto, insisto, y tú lo has dicho también, probablemente no hay una información consciente de nuestra audiencia, hay que decirlo en ese sentido, la política estadounidense probablemente no genere mucho interés quizás al público en general, que no siente un impacto necesariamente con lo que ocurra, pero nunca está de más saberlo, porque es precisamente uno de los argumentos por los cuales nosotros nos preguntamos cómo es que Estados Unidos pretende dar clases de democracia a otras naciones, ¿no? Después aparecen exigiendo recuento de votos, publicación de actas en A ver, Venezuela. Entonces hay que entender ese punto yo, también. Lo importante que es yo si conocer. fuera, Sí, no, claro. una pequeña cosa, yo si fuera el presidente Maduro, no sé si lo hará o no, pero si fuera el presidente Maduro, yo después de las elecciones diría, oye, a ver, ¿dónde están las actas? Que me enseñen las actas. Que me enseñen las actas que yo no me lo creo. Señora Harry, señor Trump, el que ha perdido y tal. ¿Dónde están las actas? Pero claro, es que, en fin, que Estados Unidos vaya dando lecciones de democracia, a los demás tiene tela. Pero bueno. Estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, Fernando, como es siempre, digamos, habitual, vamos a dar el cierre de esta edición, de este programa especial, porque, insisto, en las próximas horas ya aunque ya hay votos adelantados, hay que decirlo también, me parece Sí. que 80 millones ya votaron, pero falta todavía una cantidad importante, más de 300 millones de habitantes, bueno, Pero fíjate habilitados ya, menos, ¿no? la Habilitados de, son menos, la de pero trampas que se pueden hacer con 80 millones. La sí, de sí, sí, a eso me refiero, manipulaciones. ¿no? A eso me refiero. Más allá de que hay Mm. menos votantes o gente habilitada para votar, a eso me refería, 80 millones es una cantidad que puede a estas alturas ir generando una tendencia. Ahora, en algunos medios hablan de un empate técnico, ¿no? Desde Mm. Florida me parece sacar un primer informe sobre cómo es que el tema está bastante reñido, así que va a ser un final de película. Pero bueno, Fernando, como es habitual en este programa, ya para concluir esta conversación tan interesante, déjanos por favor una reflexión, algo que nos quieras decir justo para poder redondear lo conversado y que, insisto, va a ser un momento histórico. La historia puede tener capítulos buenos, capítulos infelices, pero va a ser histórico. Lo que pasa en Estados Unidos ahora mismo, ay mamita, va a estar tremendo. Fernando, déjanos por favor, te invito a que nos dejes una Bueno, reflexión. intentaré ser breve, que no es lo mío, pero bueno, porque me enrollo. Pero bueno, yo diría, claro, es muy difícil habrá que esperar mucho tiempo, poner un punto de inflexión en la historia, decir, fue en aquel momento, o consideramos este momento como un momento clave, simbólico y tal, a partir del cual las cosas cambiaron, ¿no? Para entenderlo, lo típico, ¿no? Claro, habrá que esperar tiempo con perspectiva, decir, no, fíjate, aquello que pasó en el 2024 fue lo que realmente produjo esa ruptura de Estados Unidos y tal. Habrá que ver. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que tenemos, y eso sí que está claro, es un imperio en decadencia que está cayendo más rápido de lo que cualquiera preveíamos, me incluyo yo también en eso, en el que en ese proceso de caída, de desintegración, todo es posible. Todo es posible y ojo, y ahí la peligrosidad. Es un imperio descontrolado que está en caída libre y que no olvidemos en la segunda potencia nuclear. Y ese es el gran problema. Nunca nos hemos enfrentado a un escenario de este tipo. Porque lo que pasó con la Unión Soviética no fue tanto una caída como una implosión, un desguace interno. Es decir, se derrumbó sobre sí mismo y lo que hicieron fue, lo que hizo Gorbachev y bueno, y Yeltsin y en compañía, ya lo sabéis, fue destruir desde dentro a la Unión Soviética, para que nos entendamos. Aquí no, aquí lo que vamos a ver por primera vez es un imperio nuclear hundiéndose
queriendo mantenerse como gran imperio, como potencia hegemónica mundial y por lo tanto defendiendo esa primacía, esa hegemonía a cualquier precio. Es decir, caiga quien caiga. Y ahí es que todo puede pasar. En última instancia estamos viendo el final de un gran periodo histórico que es el ascenso de Occidente, su culminación con los grandes imperios coloniales en el siglo XIX y a partir de ahí una caída que ahora mismo estamos viendo que ya es inevitable y que Occidente va a pasar a un segundo plano. Estados Unidos se mantendrá más fuerte que Europa, eso es obvio, pero en el caso de Europa pasaremos a la más absoluta irrelevancia, ya somos irrelevantes, pero ya no solo vasallos, sino que directamente no pintaremos nada, ni siquiera como vasallos, ni como peones serviremos. Y eso, que la gente lo tenga claro, el futuro no pasa por Europa. Europa es un continente del pasado. Dentro de 100 años, quién sabe, pero ahora mismo nada. Y su futuro a corto y medio plazo, cero. El de Estados Unidos, un poquito mejor, pero se va a quedar, si no hay una guerra civil y aquello se parte, que es muy probable, pues se va a quedar como uno más entre las grandes potencias, en el mejor de los casos. Pero no miremos, en el momento que se le vaya el dólar, que se le caiga el dólar, se le acabó. Aquello se hunde. Es decir, que estamos asistiendo a una catástrofe que no la hemos visto nunca porque nunca hemos visto la caída de un imperio global, mundial, con armas nucleares. Esta es la novedad y el enorme peligro en el que estamos. Y aquí es donde todos nos tenemos que, bueno, fijar mucho, estar lo más informados posibles, ver prensa alternativa, que son la gente y otros youtubers, otros canales y tal, críticos, que son los que cuentan las cosas de la manera más fidedigna posible y no creernos las tonterías que dicen los grandes medios de comunicación. Y a partir de ahí, bueno, cada uno intentar, intentar, bueno, hacerlo a las cosas lo mejor posible para que le vaya lo mejor posible. Pero vamos, es un momento crítico en la historia de la humanidad. Sí, es una palabra que se escribe con mayúscula, crítico. Qué desgracia que nos ha tocado vivir esta década, al menos este 2020 en adelante, es realmente, por eso decía hace un momento, ¿no? La historia puede tener capítulos felices o infelices. Y esto responde, diría yo, a cierta infelicidad, pero también, como tú mencionabas, Fernando, a un nuevo momento, ¿no? Porque hay un punto de quiebre. Hay un imperio que toca fondo y la oferta de un nuevo mundo Así multipolar. es. Así que la historia seguramente nos dará capítulos mucho más felices en un Sí. futuro inmediato. Esperemos que se siga. Fernando, cuéntanos, a ver, la gente seguramente se estará preguntando, ¿dónde te puede encontrar en YouTube? Quizás en otros canales. Sí, bueno, aquí ya veis, en prensa alternativa a las 9 o las 10, según un poco, bueno, 9:10 de la tarde, es decir, 21 horas o 22. Aquí en prensa alternativa los lunes y los miércoles. Ya digo, algunas veces hacemos ahí un ajuste, pero vamos, en ese horario. Luego, los martes, en el canal de Ariel Unpierrez, a las 10, a las 22 horas. Los jueves, también en su canal, con Juan Antonio Aguilar, con él. Y los tres estamos allí destripando cosas, es decir, y también a la misma hora, a las 10. Luego ya pasamos al viernes, donde yo, en el canal de Ezequiel Pistoletti, tengo un programa yo por mi cuenta a las 19 horas, hora de Madrid siempre, porque si no. Y el sábado descanso, por lo menos tengo que tener un día de asueto, que menos. Y el domingo también ya mano a mano con Ezequiel, pues ahí nos dedicamos también a hacer todo tipo de cosas y decir cosas a las 21 horas. O sea que como veis no paro. Aparte luego ya, que eso lo voy poniendo por ahí, de cosas esporádicas que me llaman en concreto, pues por ejemplo, para negocios tuve, pero eso es, un día me pueden llamar un martes, la semana que viene un jueves, es decir, no hay horario fijo. Y eso ya lo voy poniendo por ahí. Valiosa la información, entonces, horario, bueno, Muchas gracias. no, por favor, gracias a ti, Fernando.
¿Querías decir algo más, me parece? No, nada. Es decir, que a tu servicio, al servicio de la gente, y ya sabéis, bueno, Prensa Alternativa y a todos los que sigáis, likes, a ver si se ve, likes, compartir, poner mensajes, ya sabéis, este calvo pesado con gafas, qué rollo tiene, también vale. También Vale. vale porque eso cuenta para el algoritmo. Es Sí, decir, o sea, que eso esto es sí. todo, lo que haga falta. El usuario activo ayuda mucho que el canal siga difundiéndose y tenga más alcance. Así que no olviden, si les ha gustado el contenido, denle su like, comenten, compartan. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Vamos a poner en la Gracias a ti. descripción la información que diste hace unos momentos para que el público pueda también descubrir estos otros medios hermanos de prensa alternativa y disfrute de tus contenidos, Fernando. Es un lujo tenerte en Prensa Alternativa 2 veces a la semana todavía. ¿Qué más podemos pedir? ¿Ah? Y seguramente el próximo miércoles ya hablaremos, no sé si ya tengamos ahí algo certero, pero va a haber al menos un indicio, ¿no? Algo se va a saber de cara a las elecciones en los Estados Unidos. No sé si es que esta semana incluso se decida, pero al menos el miércoles algo va a haber, algo se va a saber. Que mañana, Un nuevo asalto al Capitolio, uff, quemarán la Casa Blanca. En el próximo episodio lo veremos. ¿Qué se diría? puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, Fernando, te agradezco por tu tiempo y bueno, te mando un súper abrazo a nuestro público. También, gracias por estar en Prensa Alternativa, estar suscrito y consumir el contenido. Mi nombre es Enzo Anchante, nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.